Bueno, y es que a veces nos falta tanta creatividad y a veces nos quedamos cortos en el momento del delicioso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Es que no exploran, es que no estudian, es que no leen. Se quedaron con lo que nos dijeron que era que uno ñaca ñaca y entonces rapidito y sale y uno eyacula y ya. No, eso no es así. Existen otras formas de vivir el delicioso que tal vez se acercan un poco más a lo que debería ser sentir placer y causar placer en la persona con la cual estamos en el delicioso. Entonces vamos a hablar del sexo tántrico. El sexo tántrico tal vez es una palabra, es una frase, pues, que se compone de tradición, por ejemplo, porque viene de tradiciones milenarias en donde se exploraba el placer de una forma mucho más adecuada. Se consideraba el placer como algo demasiado divino, incluso conectado con Dios, que a veces en nuestra cultura lo hemos aterrizado como si fuera algo mundano, morboso, algo malo, algo negativo, algo pecaminoso, y esto nos ha hecho perder un poquito de vista ese norte de lo que en realidad significa estar en contacto físico y causar placer y sentir placer con la persona que queremos. Ahí está el sexo tántrico. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo podemos empezar a practicar? Pues vamos a hablar un poco de eso, y a todos ustedes, que yo sé que hay algunos de los televidentes que podrán ser expertos, nos pueden escribir sus mensajes en el WhatsApp acerca de esos tips para poder tener sexo tántrico. El sexo tántrico es casi que la evolución en realidad del sentir. Cuando intentamos tener sexo tántrico, cuando alguien intenta tenerlo, siempre considera que es tener una relación con alguien, pero ni siquiera tocarla, solo sentirla, solo pensarla, pero no es así. Vamos a salir de esa equivocación. En realidad sí hay contacto. El sexo tántrico, ¿qué es lo que tiene como premisa? Que en el hombre, por ejemplo, la eyaculación no es el fin último, y en la mujer el llegar a ese orgasmo no es el fin último. Por el contrario, hay que disfrutar de todo lo anterior, pero tampoco se trata de quedarse uno en lo preliminar, en esa fase previa de precalentamiento. No, se trata también de disfrutarle y encontrar otros puntos G y otras zonas eróticas, tanto en el hombre como en la mujer. Es salirse de lo cotidiano y de lo tradicional, y es que cuando se unen dos personas, debería suponerse como un estado de mayor éxtasis, como de meditación, y ahora todos dirán, bueno, entonces nos vamos a sentar todos así y vamos a tener un orgasmo. No, no es así. Simplemente es que si nosotros ponemos atención al momento presente, a lo que se está viviendo en ese momento, a cada contacto, pues no nos centramos. Pero si alguien está besándose, sintiendo en los labios, pero está pensando en lo que va a terminar, esto que acaba de iniciar, pues ahí perdió el año, porque entonces es cuando aparecen todos esos problemas de eyaculación precoz, todos esos problemas de frigidez, aquellos problemas de impotencia, y esa persona con la cual uno está no se va a sentir nunca totalmente satisfecha. Estoy seguro que si alguien empieza a incluir elementos del sexo tántrico dentro del delicioso que practica normalmente, pues seguramente obtendrá una mejor calificación y seguramente le darán 5 estrellas y dirán excelente servicio. El sexo tradicional utiliza básicamente la genitalidad, y es que nos concentramos en eso, nos encontramos en lo que tenemos entre las piernas, hombres y mujeres, y en esa zona, y creemos que allí está concentrado absolutamente toda la energía sexual. Pero recuerden que el primer órgano sexual es el cerebro, es la mente, es la forma como uno planea, piensa. Se trata en lo tradicional un proceso de fricción y eyaculación al final, pero en el sexo tántrico se habla de 4 llaves. Entonces alisten ese llavero sexual que cada uno debe tener en su bolsillo, y es la primera, respiración. Y dice, pero pues ¿cómo respirando voy a tener un buen placer? Claro, respiración es un ejercicio en el cual uno primero enfría un poquito el cuerpo, lo pone en calma y libera el cuerpo de todos esos estresores del día y todo lo que lo tensiona, y saber si va a rendir bien o no en ese día en la cama con la persona o no. Todos esos estresores que aparecen mediante la respiración se van a ir. Esa es primera llave tántrica. Segunda, el sonido. Y es que los sonidos, incluso los sonidos del contacto, ustedes no sé si a veces el sonido de la respiración de la otra persona les estimula, si el sonido del movimiento de los labios al besar, si el sonido al pasar por alguna parte del cuerpo con la lengua. Ese tipo de sonidos son estimulantes y hay que empezar a observar atentamente a través de los oídos
todos los sonidos que se generan durante ese contacto. Esa es la segunda llave tántrica. La tercera, la presencia. Y es que a veces parece que uno está conectado es con un marciano, entonces esa persona está en otro mundo y la otra va en otro mundo y las películas van asincrónicas, cada uno va por su lado. No, es la presencia. Cuando uno está en sincronismo, siente la presencia del otro, es hacerle sentir que aquí estoy y empezarle a tocar otras zonas de su cuerpo para que la persona sienta que ahí aparece también el placer y no solamente la zona genital. Y por último, la cuarta llave tántrica, que es el movimiento espontáneo. Pero es que todos se han repasado el Kama Sutra y una cantidad de libros y han visto una cantidad de artistas y todo esto y han aprendido de allí cómo es el movimiento. Pero no, es que eso no está dicho. Puede existir movimientos espontáneos y de hecho en el sexo tántrico lo que prevalece es el movimiento espontáneo. No vamos a encontrar un libro donde diga en el sexo tántrico se hace esta posición, la número 1, la número 2, no, lo que sea, no. En el sexo tántrico el movimiento debe ser espontáneo y casi que uno se sentaría en una única posición tántrica que se la voy a describir más adelante. Esto suena como muy espiritual, como inalcanzable, como que es muy... No, lo que pasa es que, pues, obvio, yo tengo que hablar de eso y tengo que intentar con palabras hacerles a ustedes entender lo que visualmente y físicamente deberíamos sentir. Pero la persona que se dedica a la genitalidad definitivamente es paila, perdió el año ahí. Miren esa postura que aparece en pantalla. En esa postura es la postura más tradicional de sexo tántrico, donde la mujer abraza o la pareja abraza tanto con brazos como con piernas a su pareja mientras está sentada sobre sus rodillas. Es la única postura de la casi que podíamos hablar, aunque hay otros autores que han empezado a hablar de otro tipo de posturas que son hasta muy llamativas en los nombres. Lo importante es que los movimientos sean espontáneos, lo importante es que no sea el fin último la eyaculación y lo importante es que sea la exploración. Pero bueno, ¿cuál es la mejor forma de planearlo? Primero, el sexo tántrico no es para hacerlo en la cama, así que si todos sus deliciosos los ha hecho en la cama, no venga a decirme que es que hace sexo tántricos. No, ese es el sexo tradicional. El sexo tántrico se planea, entonces se coloca una sábana sobre el piso, o una colchoneta o en una zona, pero diferente de la cama, porque la cama es muy limitada para poder tener movimientos espontáneos, mientras que el piso o la colchoneta tiene un mayor margen en el cual se puede explorar un poquito la creatividad de esos movimientos. En el sexo tántrico también la experiencia no solo es sensual y sexual satisfactoria, sino que sí también hay un estado de compenetración, porque es un estado de compasión, pero también es de comprensión y de dedicación, es de compromiso, porque la otra persona debe sentir que estoy ahí. Los seguidores del sexo tántrico en general creen que estas técnicas ayudan a resolver cosas y de hecho a esos hombres, por ejemplo, que sufren de eyaculación precoz, el llevarles al sexo tántrico y el empezar al contacto primero y un contacto más allá de la genitalidad va a hacer que se estimulen otras zonas y que encuentre placer en otras antes que terminar en ese rapidín que termina siendo frustrante desde todo punto de vista y le baja a uno la autoestima. Movimientos espontáneos como el que ven en pantalla son formas de entender la sexualidad de una forma más creativa, de una forma más dinámica, de una forma más enérgica, pero no la energía que se bota en un momento, en un segundo y termina y se agota. No, es una energía que debe prevalecer, es un juego. Personas, por ejemplo, que sufren de anorgasmia, que no han logrado tener un orgasmo, generalmente se presenta en las mujeres, logran que cuando su pareja se dedica a buscar esos puntos de erotismo sobre su cuerpo, encuentran otras zonas más allá del genital en donde había el placer, donde estaba conectado el placer y entran en sintonía con él. Miren que hay que conocer, el primer paso para tener sexo tántrico es conocer el cuerpo de la pareja. Entonces, si usted empezó a tener sexo con su pareja actual y fue un rapidín de 15 minutos, pues perdió el año porque ahí todavía no ha conocido el cuerpo, no sabe dónde le estimula, no sabe si en otras zonas occipitales, en el cuello, en las manos, no sabe en qué zona en realidad es donde siente el placer. Les pregunto, ¿ustedes han encontrado en su pareja, han explorado todos los puntos de placer? Hay que explorar las zonas, aún las que uno ni siquiera creía que fueran a ser estimulantes.
por eso estamos en el rango también de los fetiches, no en el sexo tántrico, porque no hace parte de él, pero en el campo de los fetiches podemos entender a veces situaciones de estímulo que nadie podría comprender pues, normalmente. Primero debes conocer el cuerpo de la pareja. El sexo tántrico también se trata de respeto, y ese respeto por el cuerpo de la pareja hace que uno, en esa lentitud en la cual se desarrolla, pues también hace que ellos puedan decir no en algún momento, puedan decir pare, porque en ese momento sienten que esa zona no es la que debería ser estimulada. Hay nombres, y antes de pasar con mis compañeros, quiero leer los nombres que son chistosos, como para que los vayan ustedes como pensando, como meditando, a ver si de pronto se animarían o no. Y son 8 posiciones. Entonces hablan de la diosa. ¿Cómo será esa posición de la diosa? El swing, la pinza abierta. Bueno, ya me imaginé, esa es un poquito más evidente, más explícita. La trampa de la serpiente. No sé cómo sería esa trampa. El tigre. El abrazo tántrico, que ese sí ya se lo describí, que es esa, abrazar con brazos y con piernas. Y está el abrazo de la serpiente, y el último de las posturas que últimamente se habla en el sexo tántrico, que es la felicidad del tercer ojo. Bueno, si han tomado lista, pues van a empezar a buscar del tema y a leer del mismo. Ahora sí, entonces vamos a invitar a mis compañeros, de mis panelistas, para que me apoyen en esto, a ver si de pronto, a ver si logramos, ahora sí con sexo tántrico, animar al Víctor, que es el santo aquí del programa. Pero arranquemos con Mile, que Mile ya tiene la mano arriba. Dale, Mile. Martín, ¿qué más? ¿Cómo te va? Qué rico saludarte y espero que tengas un muy, muy bonito fin de semana. Bueno, no, con respecto a todo lo que nos has explicado, muy bonito llegar a todo ese proceso, pero ¿qué tanta fortaleza espiritual, mental y conexión con la otra persona debe tener uno para llegar a eso? Porque sería maravilloso, qué rico uno sin tocar, pues llegar a alcanzar como esas cosas. Pero ¿realmente se requiere de un proceso o simplemente yo puedo decir con mi pareja un día, venga, intentémoslo a ver cómo nos vaya, a ver si funciona y puede dar resultado? Pues puede ser que, bueno, digamos, hablemos por ejemplo del sexo casual. Entonces, en el sexo casual, donde no me interesa de pronto enamorar a la otra persona, pero sí me interesa que ese momento sea un momento de plenitud, yo podría convertirme en un gran maestro en el sexo tántrico y tener un sexo casual en el cual al final, lo que les digo, nos califiquen con 5 estrellas, y que la otra persona haya disfrutado al máximo, pero yo haya disfrutado al máximo. Entonces, el sexo casual tendría que ser planeado, tendría que ser preparado con anticipación, porque ya les digo que la cama no es el lugar indicado. Yo tendría que haber planeado en qué sitio. No sé, ahorita se me ocurre que en estos sitios, en estas casitas del amor, donde los carros entran y salen cada 15 minutos, uno quisiera saber si allá las condiciones de estas casitas están hechas, por ejemplo, para este tipo de sexo. Una buena colchoneta, un buen olor, un buen sonido, las luces también que juegan en esto, el buen preámbulo. Pero además, si hablamos de sexo tántrico, estamos hablando de unas relaciones de por lo menos una hora. Entonces, fantástico, una hora. ¿Cuántas relaciones de las que hemos tenido en la vida han durado hasta una hora? Yo creo que si uno hace promedio, yo creo que no va más allá el promedio de 15 o 20 minutos. No creo que vayan a pasar más de allá. Pero relaciones, pensar en una relación de una hora es fantástico, donde no se termina, donde encuentran muchas zonas. Hay algo que pasa ahí, y lo que tú preguntas, mire, con respecto a si uno, después de tener mucho sexo frustrante, de pronto puede decidir tomar el camino del sexo tántrico. Pues sí, puede ser después del camino de los eyaculadores precoces, de las personas cuando ya la pastillita azul ya no funciona, cuando ya nada da la talla, pero sería un poquito como retroceder en el placer, porque se vuelven como inmediatistas. Entonces se pierde el control de impulso, y la persona cree, cuando es genitalidad lo que espera, que todo debe terminar ahí. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las relaciones y los encuentros deliciosos tienen las mismas etapas. Entonces, inicialmente, digamos que un preámbulo, como mínimo, piquitos. Bueno, después de eso viene, y casi que todo se va centrando la genitalidad, y empieza allí todo ese traqueteo oral, fricciones y todo ese tipo de cosas, y el estímulo en esa zona pues lleva a que la persona que no tiene buen control de su impulso
pues quiera terminar ya, porque es el máximo placer, y se desconcentra y pierde la oportunidad de generarle placer a la otra persona, porque siente su rapidez, pero no la lentitud que necesita su pareja. Entonces, puede ser un camino haber sido frustrado antes en las relaciones sexuales y llegar al tántrico, pero también puede ser el inicio, como uno podría incluso empezarle a inculcar la sexualidad a nuestros hijos cuando empiezan sus experiencias, y puedes indicar que se puede llegar a un orgasmo y un momento de máximo placer aún sin eyacular, que es como el fin, ¿no? Como lo que marca el fin del delicioso. Bueno, Víctor, ¿tú qué opinas con respecto a mi Liz? Vamos con Luis y le damos chance a Víctor para que elabore su pregunta. Dale, Liz. Para que piense, Víctor, acá cómo nos va a tramar siempre con esa actitud que él tiene frente a los temas del sexo. Bueno, Martín, no sé, he estado pensando muchas cosas acerca del sexo tántrico, incluso desde ayer como tratando de investigar y entenderlo un poco. Me parece que es una práctica que puede llevar a esas parejas que de pronto tienen como ese sexo desenfrenado y que solamente se preocupan por penetrar y ya, como a conocerse más, como ese autoconocimiento de nosotros en nuestro cuerpo, de la pareja. Y acá se me ocurre una pregunta, Martín, y es, bueno, como no hay penetración, como pues se supone que no hay eyaculación ni nada de eso, ¿podría ser el sexo tántrico una práctica de masturbación también? Sí, el sexo tántrico también se puede practicar uno con uno, y es el primer sexo tántrico que debería existir. Pero si nos vamos a pensar, y ustedes en casa piensan, ¿cuál fue el primer momento en el que ustedes tuvieron el yo con yo? Pero seguramente fue muy genital, fue muy dirigido a lo genital. Entonces seguramente no se pasaron la mano por ninguna otra zona, no utilizaron algún tipo de masaje, no adecuaron el espacio donde iban a estar en ello, no pusieron una música de fondo. Seguramente ese yo con yo fue demasiado como crudo, ¿no? Y tal vez lo experimentaron fue en una zona diferente de lo que debería ser una zona en realidad en donde uno explore todos los sentidos. Hay algo que dijiste ahí, Liz, y es el tema de no hay penetración. No, ahí estamos equivocados. En el sexo tántrico sí hay penetración, puede haber penetración. Lo que no es el fin es la eyaculación. Sí es el fin los orgasmos, tanto de ella como de él, o tanto de una pareja como la otra pareja. Siempre el fin es el orgasmo, pero incluso en el orgasmo que se siente el hombre, uno es muy difícil de ligar orgasmo en el hombre sin eyaculación. En el sexo tántrico sí se produce orgasmo sin eyaculación, que ese es como el logro máximo. O sea, poder sentir ese momento, ese clímax, pero sin necesidad de eyacular, que es donde se supone que termina el delicioso, se baja la energía. Entonces, en ese sentido, el hombre podría volverse multiorgásmico como la mujer. Llegar a tener ese momento de máximo placer sin eyacular, y puede continuar con otras zonas del cuerpo mientras se recupera de la zona en la cual experimentó ese máximo éxtasis. Dale, Liz. Pero eso no es la finalidad del sexo, pues, o sea, que el hombre se venga, se desarrolle en ese momento, o sea, no queda uno tanto, pues, personalmente me gusta cuando eso pasa, entonces no queda uno como con ese vacío. Sí, puede quedar con el vacío, pero eso es a la luz de lo que hemos aprendido de la sexualidad. Okay. Entonces, de la sexualidad. Okay. Entonces, digamos que la cultura nos ha enseñado, y al hombre le ha enseñado, y la otra persona que está con ese hombre, sea hombre o mujer, siempre tiene en cuenta que la eyaculación es el momento donde ve experimentar a su pareja su placer. Ajá. Y si no lo ve, podría entender que es que no sintió nada, o se quedó a medias, o no llegó, o tiene un problema, que a veces pasa así, tiene un problema. Pero, por ejemplo, les digo algo, la gente que sufre de la próstata, a la edad de la próstata, que empiezan a utilizar cierto tipo de medicamentos, esos medicamentos pueden hacer que tengan lo que se llama un orgasmo seco. Entonces quiere decir que tiene ese momento, experimentan todas esas contracciones como si tuvieran ese momento de éxtasis, pero no sale nada. Entonces puede ser un orgasmo seco, y ese es el objetivo. Es que cuando ya se libera el semen en la eyaculación, en ese momento la energía se baja al máximo. Y en el sexo tántrico la idea es mantener la energía arriba mientras se hace una exploración completa y se hace una estimulación completa del placer de su pareja y del propio placer.
pero no llegar a la eyaculación. Donde uno lograra quitarse de la cabeza que eyacular es el objetivo principal de ese momento del delicioso con alguien, uno podría experimentar al máximo, serían unos masajes deliciosos, pero hay contacto, ¿no? O sea, sepan que hay contacto, pero ese contacto no va a enfocarse en la zona genital. Ese contacto se enfoca en todo el cuerpo porque al final todo el cuerpo experimenta placer de una u otra forma y sensorialmente alguna parte del cuerpo se estimula con olores, otra con sonidos, otra con el tacto, pero es así que todos los sentidos estén enfocados en el placer, pero no en la genitalidad, que ese es como el problema. Tenemos televidente y quiero invitar a televidente aquí a la pantalla. Vamos a ver qué nos dice. Dice, hola, buen día, mi nombre es Lina M, un abrazo para ti, escribo desde Bogotá. Quisiera preguntarle mañana Seji acerca del tema del día, el sexo tántrico. ¿El sexo tántrico se puede practicar individualmente? Sí, se puede practicar individualmente y es el primero que hay que aprender para explorarse, para conocerse, para sentirse. Es el primero. ¿Qué no se utiliza en el sexo tántrico? Los juguetes sexuales. Entonces no puedo hablar de sexo tántrico cuando tengo un juguete sexual. No, es yo con yo, es mis propios órganos, mis órganos manuales, mi sentir, mi contacto, es tocarme absolutamente todo en mi cuerpo para llegar a entender qué siento, dónde siento y podérselo pedir a la pareja cuando estemos con la pareja. Me falta un pedacito del mensaje, pero ya me lo quitaron. No sé si... Libros y autores, Martín, ¿qué libros y autores le podría recomendar a la televidente relacionados con el sexo tántrico? Ok, si quieres podemos responderle ese mensaje vía WhatsApp y le envío un enlacito para que pueda empezar a iniciarse en el tema. Bueno, entonces vamos con Víctor. Víctor, un abrazo para ti. Víctor, ¿tú qué opinas? Mira, el sexo tántrico yo pienso, por lo que nos has comunicado aquí, que tú eres más bien controlado, que eres fiel, que eres entregado a tu pareja y todo eso, que podría ser una muy buena opción o no para la sexualidad en tu vida amorosa, según lo que nos has comunicado. ¿Qué opinas? Doc, muchísimas gracias. Primero que todo, igual un saludo cordial para usted en la distancia, un abrazo con toda esa energía de viernes. Y bueno, no, Doc, la verdad que un tema bien chévere, pues usted sabe que pues, siempre lo he manifestado, me gusta mucho abordar estos temas, aunque a veces soy un poco tímido, pero es precisamente por eso, porque lo que queremos pues, es educarnos sexualmente, dejar a un lado todos esos estigmas, esos tabú que pues hace muchos años estaban relacionados con el sexo. Sin embargo, pues Doc, mire, yo opino acerca del sexo tántrico que pues, en mi caso alguna vez yo creo que lo he practicado, pero inconscientemente, porque uno escuchando esos elementos, esas llaves, por ejemplo, la respiración, los sonidos, todo eso yo creo que en algún momento, y como usted hacía referencia ahora, he sido una persona que pues me ha gustado pues, tener relaciones sexuales con esa mujer que amo, con esa mujer que me gusta, y siempre, como le digo, creo que ha sido inconsciente porque he buscado esa exploración, he buscado esos momentos de tener el ambiente con algunos olores especiales. Bueno, eso, como le digo, inconscientemente. Sin embargo, creo yo, Doc, que el sexo tántrico, primero que todo, es una muy buena alternativa, pensaría yo, para avivar de pronto esas parejas en las que se ha disminuido un poquito esa llama del amor, pues avivar ese fuego. Y también lo veo muy positivo por el lado en el que encontramos de pronto en el sexo pues eso también tan bonito que es el compartir de las energías, el explorar nuestros cuerpos. Entonces por ese lado me parece pues, muy muy importante, y dejar de satanizar en todo caso estos temas que pues, son chéveres y que yo creo que pues, nos ayudarían mucho a tener una relación en pareja estable y cada vez pues, disfrutar del sexo como debe ser, Doc. Por eso le digo, mi opinión es esa. Preguntas, no sé, porque ya nos las ha aclarado pues, muy bien, y yo pues me uno a esa opinión, definitivamente sí, un tema muy chévere. Yo creo que para eso, para que en algún momento lo practique. Ah, no, Doc,
yo sí ya se me viene algo a la mente, digamos las personas que son muy conservadoras, que dicen, venga, pero esto no, y que se sienten atrasadas, digámoslo de alguna manera, por no llevar estas prácticas. ¿Qué decirles a ellos? Que no se sientan mal, igual tener una relación sin estas teorías y sin entender estas cosas también es chévere, ¿sí o no, Doc? Sí, claro, y hay que, lo que tú dices, hay que dejar de satanizar el sexo. Yo me acuerdo que en alguna época de mi vida, y no sé si en la vida de ustedes, pero uno tenía la costumbre de decir, cuando le gustaba algo, por ejemplo, uno probaba una bebida que le encanta, una malteada de chocolate bien deliciosa, y uno decía, uy, esto es un sexo. Era una frase que uno la utilizaba como para molestar, ¿no? Uy, esto es un sexo. Y uno puede definir que en la vida o todo es sexo o nada es sexo. Y uno podría, todo lo que genere placer y lo que genere esa gratificación personal, siempre es que hay que decirle a todos, cuando hablamos de sexo no estamos hablando de irrespeto, no estamos hablando de antivalores, no estamos hablando de dañar a nadie, estamos hablando de algo que es primero con uno mismo, que es la experimentación de mi cuerpo. ¿Para qué me lo dieron? ¿Por qué tengo este cuerpo? ¿Por qué tengo estas zonas que me hacen sentir más? ¿Por qué razón la naturaleza me ha provisto de esta cantidad de zonas y esta cantidad de sensaciones? Si no es para experimentarlas y para vivirlas. Ahora pensemos, por ejemplo, en la etapa de la vida cuando uno ya está viejo, cuando uno ha perdido la sensibilidad, cuando la neurología, todos los daños neurológicos, los nerviecitos ya no sienten igual. Poder haber llegado a ese nivel de sentir la sexualidad desde todo punto de vista y no solo desde la genitalidad, hace que la plenitud sexual en la edad adulta mayor pues sea grande, sea importante, y ve uno cómo personas en esa edad incluso empiezan a disfrutar mucho más del delicioso que cuando eran jóvenes, porque cuando eran jóvenes, y cuando uno es joven, uno siente que tiene que convertirse en un atleta sexual y que tiene que rendir y que tiene que demorarse lo que la otra persona quiera y que tiene que hacer todas las posturas que uno quiera, pero en la edad de adulto mayor uno ya sabe que hay cosas que no funcionan igual, entonces empieza a experimentar ese abrazo orgásmico, un abrazo tántrico, un abrazo que te llegue de verdad a hacer sentir de una forma importante, pero que te haga vivir incluso mejor, porque el sexo también es un mal consejero. Cuando uno busca esa rapidez y esa hiperexcitabilidad, pues baila, uno pierde el año. Dime, Liz. O sea que el sexo tántrico, pues acá pensando con todo lo que nos dices, yo también pienso igual que Víctor, que en algún momento lo hemos tenido sin caer en la cuenta que estamos teniendo un sexo tántrico, pero es como más ideal para las mujeres, Martín, porque veo que es como algo muy especial, muy cercano. A veces las mujeres buscamos eso cuando tenemos esa intimidad con nuestra pareja, no ir tanto a esa finalidad, sino como a ese ven, acaríciame, conóceme, siénteme, hablemos, pues no sé, todas esas cosas tan espirituales y tan bonitas que se ven en el sexo tántrico. Entonces podría ser una práctica que está más relacionada con esa emoción que tienen las mujeres, con todas esas emociones que tenemos nosotras. Sí, es que si un hombre quiere contarle al mundo y a las mujeres o a las parejas que es un buen partido desde el punto de vista sexual, escriba, practico el sexo tántrico. Porque la persona que alguna vez lo ha vivido y la mujer que alguna vez lo ha sentido, seguramente es lo que va a preferir, porque ahí no es que fui a lo que vine y ya, ¿sí? Es un sexo totalmente considerado, que le explora todo, y que cuando uno habla, cuando uno habla, por ejemplo, de la respiración y la meditación y lo espiritual, uno siente que eso es como contradictorio al sexo, porque no debería ser así. No, aquí es porque hay contacto, es que te tocan, es que te llegan a las zonas y te encuentran no solamente el punto G, sino el ABCDE, todo el abecedario completo. Es eso, y se demora más tiempo. Eso es lo ideal para una mujer, que los hombres a veces no sabemos, no logramos funcionar bien, porque para nosotros casi todo se ha centrado allí, en la genitalidad, que es lo que hay que tener cuidado. Tenemos televidente y quiero invitar a nuestro televidente a ver qué nos pregunta o qué nos dice. Ay, es que Jenny no está. Ya viene el mensaje. Bueno, no llega el mensaje todavía, pero bueno, mientras nos ponen el mensaje televidente, pues podemos también, sí, bueno, ya llegó.
Buenos días, gran como Martín. No haya cómo hacer pecar a Víctor, es verdad que esa nobleza y pureza lo hacen recitar a él. Feliz fin de semana, bendiciones, Germán desde Bogotá. Sí, Germán, es que, mire, la verdad es que yo todavía no me como el cuento de Víctor, porque es que lo veo todo muy controlado, todo señor y todo esto, pero yo creo que esa es como su estrategia y debe ser su sex appeal también. ¿O tú qué opinas, Mile, tú que lo conoces más? Pues es que lo que yo conozco de Víctor, que lo conozco hace 5 o 6 años, también es el mismo Víctor que vemos aquí, que vemos en toda parte. Es su correcta manera de ser, él es así naturalmente. ¿Cómo será con la novia? No sé, hasta ya no he llegado, digamos que ese tipo de infidencias o de intimidades, pues no las conozco ni las quiero conocer tampoco, Víctor, tranquilo por ese lado. Martín, digamos que esa parte, ahorita me llamó mucho la atención algo que mencionaste con respecto a cómo el sexo es algo tan natural. Sí, dejamos de satanizarlo porque es algo natural como cualquier otro acto que nos genere placer como seres humanos y además porque nosotros estamos en la búsqueda de ese constante placer. A uno les gusta comer, a uno les gusta ir al baño, a uno les gusta dormir, bueno, y todos son actos que generan placeres físicos y corporales. Digamos que desde niño uno crece en ese aspecto también de generarse estímulos, pero posiblemente uno no lo hace de forma tan consciente y hay padres que identifican actos en sus hijos que están también buscando o autoexplorando su cuerpo, pero pues desde la inocencia y desde el propio instinto que tiene el ser humano de generarse este tipo de aspectos. ¿Cuál es ese mensaje también para los papás cuando identifican eso en sus hijos? Sí, el placer, cuando uno dice ¿qué es primero, la gallina o el huevo? El placer es primero que todo, porque el placer viene con nosotros. Cuando uno nace instintivamente, uno ya está sintiendo y hay zonas del cuerpo de mayor placer. Lo que pasa es que cuando hablamos del sexo, ya hablamos del campo de la sexualidad, el campo de la interacción y también el sexo como objetivo del placer en pareja. Entonces, tenemos otro campo ahí, pero el adolescente empieza a reconocer sus puntos de placer. Cuando coartamos y cuando le metemos la idea a un adolescente que eso es pecado, que eso está muy mal, le castigamos, a veces le pegan en la mano, a veces se paran en la puerta del baño a ver cuánto se demora, a veces les dicen aplaudan niños del baño y cosas así, porque la gente le mete en ese momento al jovencito el miedo a sentir placer. Y esta persona se va a convertir en el futuro, en el peor polvo de la vida, un servicio, una estrella, porque esta persona que le tiene miedo al placer, tanto a sentirlo como a proporcionarlo, ha caído en el error de pensar en lo moral del placer, en que es bueno o que es malo, y que el placer es malo. ¿Qué es malo y qué es lo que nos asusta? Y asusta a los papás y asusta a la sociedad. El sexo irresponsable, el sexo que daña al otro, el sexo que se utiliza sin control, el sexo que no respeta, el sexo que enferma, el sexo que le daña el corazón a las personas en la infidelidad. Eso es lo que hace daño en el sexo. Pero cuando yo enseño el sexo, debo siempre ponerle los límites de los valores que cada familia le debe generar. Pero no es enseñarle que mejor que no tenga sexo porque cada vez que hay sexo irrumpe una ley moral o una ley de valores. Quitémosle esto, porque la persona que hoy se le prohíbe, más adelante se puede convertir en el viejito verde, en la viejita verde, en aquella persona que no exploró una etapa de su vida y no exploró su físico y por lo tanto, si no lo vivió, no lo va a poder dejar ir de forma tranquila, espontánea. Vinimos a este mundo con un cuerpo, vinimos a este mundo con una cantidad de terminaciones nerviosas y puntos de placer. Y no podemos desconocer nuestra normalidad y nuestra naturalidad. Pero los valores tienen que ir a no dañar al otro, pero nunca deben ir dirigidos a prohibirme sentir placer o proporcionar placer, porque para eso estamos. Desde respirar, digan si no sienten placer cuando logran meter ese aire delicioso que ese oxígeno llega. Respirar es un sexo. Cuando se comen esa hamburguesa, esta hamburguesa es un sexo. Quítenle esa anormalidad y ese lado erróneo de maldad. El sexo no es maldad, el sexo no es malo.
el sexo es algo natural, pero hay que vivirlo siempre en pro de respetar al otro, de respetarme a mí mismo primeramente, al otro, de no enfermar, de no dañar, de no embarazar cuando no se ha consensuado, de no exigir sin consenso el placer de otra persona. Ese tipo de cosas son las cosas que deben regirlo, pero no parar nunca la exploración y el sentir placer. Eso no para nunca, eso no termina jamás. Bueno, yo creo que este ha sido un tema chévere y nos gusta porque siempre terminamos muy trascendentales, espirituales. Imagínense, en un programa que podríamos terminar, mejor dicho, lo más, no sé, rojos posible, terminamos todos trascendentales. El sexo es espiritual. Vívanlo con tranquilidad, ámense, respétense, pero no dejen de vivir, no sean zombies, no se mueran en... Y este es un abrazo para ustedes. Feliz Día del Padre. Recuerden que el martes, porque hay festivo, venimos con un tema y de una vez les dejo la pregunta por si nos quieren escribir desde ya por WhatsApp. ¿Usted pagaría por tener un amigo virtual? ¿Pagaría? Bueno, hay que irse pensando en eso. ¿Pagaría por un amigo virtual? Bueno, no sé. Bueno, ahí les queda el tema en el tintero. Nos vemos el martes.